punto de resumir los capítulos 1 y 2 de Daredevil Born Again, serie la cual es la continuación de las 3 temporadas que fueron producidas por Netflix, pero que ahora Marvel Studios decidió hacerlas canon en Tierra 616 del UCM, y por lo tanto a Born Again se le podría considerar la temporada 4, así que si quieren estar perfectamente al día, tienen en el canal los resúmenes de las primeras 3, un video por temporada. ¡Qué buen servicio! El capítulo 1 empieza con nuestro amado Matt, su mejor amigo Foggy y su gerente candente Karen Page saliendo de su despacho de abogados Nelson and Murdoch después de un día duro en el trabajo, pero en eso, ¡pum! Mientras se desestresan echándose unas Q-Babies en el bar de Josie, Foggy recibe una llamada de uno de sus clientes sumamente aterrado porque están a punto de asesinarlo, así que... Matt se pone su traje de Daredevil y va en su rescate. El problema es que en el camino logra escuchar con su super audición que el maleante más bien estaba tras Foggy, por lo que una vez que sabe su ubicación se saca el rifle como mi tío y revela ser nada más y nada menos que Bullseye, quien fue visto por última vez en la temporada 3 siendo operado de la columna debido a que Kingpin se la partió en dos. Y lo más doloroso es que Matt llega tarde y Bullseye le dispara a Foggy en la pechuga. Así que lleno de furia se agarra a piñas con él desde el lobby hasta la azotea de un edificio, quien está desconsolado al escuchar cómo el corazón de su mejor amigo cada vez late más lento, mientras que el hijo de su reconchísima mother de Bullseye se ríe al verlo sufrir, por lo que una vez que un grito de dolor de Karen confirma su muerte, Daredevil le aplica un Liam Payne aventándolo desde lo alto de un edificio, quien después de unos segundos se revela que sorprendentemente sigue vivo, mientras que Matt por su parte tira al piso su máscara dando origen a la nueva intro de esta serie, pero aún manteniendo su esencia con la espectacular banda sonora que la caracteriza, y de ahí damos un salto a un año después, donde se revela que tras la ausencia de Kingpin mientras se recuperaba del balín que le metió su hija adoptiva Echo en el ojo, su amada Vanessa Fix tomó su lugar como líder de la mafia de Nueva York, quien ahora se codea con criminales como las 5 familias también conocidos en los cómics como Maya, o sea un sindicato criminal compuesto por diferentes familias que no son amigas pero están dispuestas a cooperar entre sí, entre los cuales están los Manfredi vistos en esta escena eliminada de Spider-Man Far From Home, y la familia del villano Hammerhead entre otros brutos, cuando de repente ¡pum! La reunión es interrumpida por su esposo Kingpin, a quien aún le tienen respeto ya que cuando entra todos los miembros de las 5 familias abandonan el lugar. Quítate el sombrero en señal de respeto. Calvo, el cual le confiesa que durante su ausencia su equipo de trabajo lo ayudó con su nuevo sueño de ser alcalde, y ahora que tiene 25,000 firmas a su favor llegó el momento de presentar su candidatura, y de ahí nos vamos al juicio del infeliz de Bullseye, a quien condenan a cadena perpetua sin posibilidad a fianza, a pesar de que para mí el marrano se merece silla eléctrica o inyección letal, pero en Nueva York la ley impide condenas mortales. Todos son unos ñoños respetuosos de la ley. Y de regreso con nuestro Señor Jesucristo, durante una reunión con Karen confiesa que se prometió a sí mismo jamás volver a tomar el manto de Daredevil y ahora se dedicará única y exclusivamente a trabajar en el despacho de Kirsten McDuffie, fiscal la cual en los cómics es uno de los muchos pollos con los que Matt le ha puesto duro contra el muro, y cuando descubrió su identidad secreta decidieron abrir un despacho juntos, pero si aún siguen sin creer que Matt es el galán de galanes del UCM, Kirsten le pide de favor reunirse con una nueva clienta llamada Heather Glenn, terapeuta a la cual en los cómics también le llegó a revisar el aceite una que otra vez, y en el caso de esta serie no es la excepción, ya que Kirsten engañó a Heather haciéndole creer que Matt necesitaba terapia psicológica, mientras que a Matt lo engañó haciéndole creer que Kirsten necesitaba sus servicios de abogado, trampa la cual surtió efecto ya que ambos sintieron mariposas en el estómago el uno por el otro, solo que en el caso de Matt esas mariposas se convirtieron en diarrea cuando se enteró de la candidatura de Wilson Fisk. ¿Qué? Ahora sí le dijo. Así que se aprieta los calzones, lo encara y le pide tener una reunión a solas, en la cual el calvo le dice que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Foggy y por lo tanto no rompió su promesa, que para quienes no sepan a qué concha promesa se refiere, es a la de jamás volver a tocarle un solo cabello a sus amigos o volver a tomar el manto de Kingpin, ya que de lo contrario mostraría a la policía evidencia de que su amada Vanessa orquestó el asesinato del oficial del FBI Nadim, a lo cual Matt le responde que está alegre de escuchar eso, pero si se pasa de la raya Daredevil comprará un boleto en primera fila para romperle el hocico, solo que como Wilson no se deja intimidar ni por su abuela, le dice que una de sus primeras propuestas como alcalde es la ley antivigilante, la cual convertirá en automático en criminales a todo aquel que use trajes ridículos para defender las calles sin revelar su identidad, episodio el cual termina con la noticia de que el mastodonte ganó la votación, lo cual provoca felicidad en una parte de los ciudadanos, pero otros como este grafitero saben que el panzón tiene dos caras. Aún no confías en mí, hermano. ¿Lo harías tú?
El capítulo 2 empieza con el alcalde Fick diciendo que Nueva York no necesita ni a Punisher, ni a Spider-Man, ni a Daredevil para que la defiendan, lo cual son buenas noticias para los criminales ya que ahora no sienten miedo de salir a armarla de jamón, como es el caso de estos dos policías que abusan de su poder para asaltar a un inocente, Tarugo, el cual es rescatado por un don llamado Héctor Ayala. El problema es que justamente por ser policías vuelven a abusar de su poder para voltearle la tortilla a Héctor y meterlo en la prisión de la isla Riker, y la cosa no pinta nada bien para él ya que al Matt decidir llevar su caso, sus colegas Kirsten y el investigador Cherry hurgan en su apartamento y descubren que él es el mismísimo White Tiger, así que al Matt confrontarlo se ve forzado a confesar que un amuleto místico de tigre le otorga habilidades sobrehumanas siempre y cuando lo traiga puesto, habilidades las cuales decidió usar para proteger las calles desde que Daredevil tiró la toalla, información la cual complica el caso, pero como nada es imposible para nuestro prota, mueve cielo, mar y tierra para encontrar al inocente que estaba siendo asaltado por los policías gandallas, quien se llama Nicky Torres y estaba escondido en su apartamento como todo un puñetas. La cuestión es que resulta que los policías van un paso por delante de Matt y lo encuentran primero, así que se arma la gorda con guamazos por aquí y guamazos por allá, los cuales Matt resiste como todo un hombre debido a que no quiere que su lado más oscuro salga a la luz. El problema es que a los policías pasarse de la raya y desenfundar la fusta para volarle los sesos, Matt se ve forzado a usar sus instintos daredevilsianos fracturándole el brazo a uno, escena la cual revela que tiene un tatuaje de Punisher en el antebrazo, luego estrellando al otro directo contra la nevera y por último trapeando el piso con sus caras a pesar de que sus icónicas gafas terminan rotas. ¡Cielos! ¿Destruiste a ese sujeto sin tocarlo? Episodio el cual termina dejando en claro que a pesar de la promesa que Wilson Fisk le hizo a Matt Murdock, aún es capaz de hacer lo necesario con tal de conseguir lo que quiere, como manipular al comisionado de la policía para que esté de su lado, ya que de lo contrario le reducirá su sueldo, obligará a sus policías a cargo a trabajar horas extras sin paga y revelará al mundo que tiene un hijo que lleva años escondiendo, solo que el hecho de ser una basura de persona no significa que no tenga sus propios problemas, como el haber descubierto que su esposa Vanessa lo engaña con un tipo llamado Adam. El tema es que como la ama demasiado le promete que no asesinará al tal Adam, sino de hecho ambos se comprometen a ir a terapia de pareja para solucionar sus problemas, pero en eso, ¡pum!, al su hombre de confianza y nueva mano derecha Book Cashman buscar a la psicóloga ideal para ellos, quien por cierto en los cómics es un agente del gobierno que de vez en cuando realiza misiones encubiertas como mercenario, y quien técnicamente viene a ser el sustituto de su anterior mano derecha Wesley, quien fue asesinado a tiros por Karen, el amor de mi vida Paige. Resulta que el pibe eligió como terapeuta de su jefe nada más y nada menos que a Heather Glenn, o sea el nuevo pollo de Matt, por lo que esa compa ya está muerta, nada más no le han avisado. Esta calavera significa ¡peligro! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a estos capítulos del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Jesús Rivero, Bitu, Leonardo Luján, PGG, Pelioxo, Raúl Fernández, Pedro León que dice: a mí sí me gustó Madame Web. No mames, qué asco. Y Baitiga que dice: Killer, ya extrañaba tus postcréditos. Estás adulándome. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos en la próxima.